Eh, ya lo van a poder disfrutar ese, Pauli. Vamos con el mood, vamos con el mood, vamos a resumir ácido base, cuanti. Entonces, esto se va a llamar resumiendo ácido base. Eso mismo, resumiendo ácido base. Bien, entonces, ¿de qué nos vamos a ocupar en cuanti? Nos vamos a ocupar de determinaciones cuantitativas. Y cuando estamos hablando de determinaciones ácido-base, mayormente estamos hablando de volumetrías. Y las volumetrías son sistemas analíticos de laboratorio donde lo que hacemos es medir volúmenes. Es eso, medir volúmenes. Como hicimos en cuarto, cuando hicimos en TP general titulaciones ácido-base, como hicimos en quinto, cuando en TP de química industrial ustedes medían calcio y magnesio, medían dureza, ¿se acuerdan de eso? Bueno, eso es una volumetría complejométrica. En particular, el primer tema que nos vamos a tratar nosotros van a ser las volumetrías ácido-base. Y cuando estamos hablando de volumetrías ácido-base, siempre nos vamos a referir a una reacción fundamental. La reacción fundamental es ácido más base que me da sal más agua. Esta es nuestra reacción fundamental maravillosa, ¿sí? Siempre la tenemos que balancear, no nos olvidemos de balancear las ecuaciones. Entonces, tenemos esta reacción y después tenemos algo hermoso, que es el tema de que toda reacción ocurre equivalente a equivalente. Y el hecho de que toda reacción ocurra equivalente a equivalente me permite usar esta fórmula, que es volumen del ácido por normalidad del ácido es igual a los equivalentes del ácido, volumen de la base por normalidad de la base va a ser igual a los equivalentes de la base. Y como toda reacción ocurre equivalente a equivalente, estos dos son iguales entre sí. Equivalente del ácido es igual a equivalente de la base, entonces llegamos a que volumen del ácido por normalidad del ácido va a ser igual al volumen de la base por normalidad de la base. Ecuación maravillosa basada en la química, ¿sí? ¿La podemos usar esta ecuación? Sí. 25 millones de veces la podemos usar y esta ecuación vale siempre. Es hermosa en ese sentido, ¿sí? Bien, ahora, yendo a la teoría, ¿sí? Yendo a la teoría sobre la cual se fundamenta esto, nosotros tenemos un elemento teórico fundamental, ¿sí? O sea, y nuestro elemento teórico fundamental son las curvas de titulación. ¿Sí?
por qué son el elemento teórico fundamental? Porque son lo que me permite poder elegir un indicador, me permite poder evaluar punto a punto qué es lo que pasa en la titulación. Y para poder evaluar punto a punto qué es lo que pasa en la titulación, me valgo de esto, pero también me valgo de conocer cuál es la variable en estudio. En una titulación ácido-base, ¿sí? La variable en estudio, ¿cuál es? El pH. Muy bien. La variable en estudio es el pH. Entonces, las curvas de titulación van a ser, perdón que estoy dando un poquito de sombra, las curvas de titulación van a ser pH en función del volumen del titulante. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces, las curvas de titulación, para poder yo estudiar una curva de titulación, yo necesito saber quién es el analito y quién es el titular. Entonces, el analito es lo que voy a estudiar, en tanto que el titulante es lo que conozco. ¿Sí? En términos sencillitos, es esto. Lo que voy a estudiar versus lo que conozco. Entonces, a nivel cuantitativo, para ácido base, podemos definir 4 parejas analito titulante. ¿Sí? Siempre cuando yo tengo que escribir, cuando yo tengo que nomenclar, yo voy a poner el analito primero barra titulante. ¿Sí? Entonces, a nivel ácido-base desde el punto de vista teórico, yo voy a definir cuatro posibilidades. Ácido fuerte, base fuerte, base fuerte, ácido fuerte, ácido débil, base fuerte, base débil, ácido fuerte. Estas son mis 4 posibilidades analíticas. En función de estas 4 posibilidades es que yo voy a tener 4 posibles formas para la curva de titulación. ¿Sí? Brevemente, ¿por qué? ¿Por qué la posibilidad débil-débil no es cuantitativo? ¿Nos acordamos de esto? ¿Alguno se acuerda por qué la posibilidad débil-débil no la usamos? Porque la reacción sería reversible, ¿sí? Débil-débil no es cuantitativo porque cuando yo hago ácido débil,
más base débil, esto me da la sal, más agua. Este es el problema, ¿sí? Hidrolizan ambos muy bien, en la sal hidrolizan ambos y entonces generan que esto sea reversible. ¿Mm? Entonces, esto es lo que invalida el uso de ácido débil más base débil, ¿sí? Siempre en el sistema tenemos que tener uno que sea fuerte, porque ese fuerte es el que va a traccionar para que la reacción sea en un solo sentido. Bien, entonces, esas 4 posibilidades me van a generar 4 posibles curvas de titulación. Voy a cambiar de hoja, así es más cómodo para todos. Entonces, vamos a esquematizar en chiquito cómo sería. Ácido fuerte, base fuerte, y acá voy a poner base fuerte, ácido fuerte. En ambos casos, vamos a poner pH en función del volumen, que lo vamos a medir en mililitros, ¿sí? Y acá lo mismo, pH, ¿sí? ¿Cuál es la característica fundamental de esta clase de titulaciones? Y es que alrededor del punto de equivalencia, ¿sí? Recordemos que en teoría hablamos de punto de equivalencia. Alrededor de punto de equivalencia, el salto de pH es muy notorio, ¿sí? Y siempre, recordemos que este pH es el pH adentro del Erlenmeyer, ¿sí? El pH se mide en el Erlenmeyer. Entonces, en esta titulación voy a empezar con un pH como muy bajo o muy alto. Bajo, muy bien, porque empiezo con el pH del ácido. Entonces, voy a empezar con un pH bajo. Este pH sube con un salto grande, ¿sí? Bien, en tanto, acá, si acá empecé con uno bajo, acá voy a tener un pH alto porque es el pH de la base. Bien. Esquemáticamente, las curvas son de este estilo. Obvio que no son perfectas, ¿sí? No las dibujé perfectamente. Pero a nivel esquemático, esto me sirve para ver cómo es el tema del pH y me permite ver que hay un salto de pH muy grande, ¿sí? Esto ustedes lo estudiaron con el simulador, ¿sí? Y ese simulador está muy bueno, ¿sí? Yo, cuando uno tiene dudas, yo les recomiendo que vayan a ese simulador porque la verdad está muy piola para poder ver esta clase de cosas. ¿Mm? Bien, pasemos entonces ahora a los sistemas débil-fuerte, ¿sí? Nosotros vamos a tener el sistema ácido débil, base fuerte, que significa que tengo un ácido débil dentro del Erlenmeyer y lo voy a titular con una base fuerte que va a estar dentro de la bureta. Y por otro lado voy a tener base débil, ácido fuerte. Bien, vamos acá. Bien, entonces, empecemos a pensar un poquito. ¿Mm? Acá
ustedes me dijeron muy correctamente que el pH iba a ser muy bajo, ¿sí? Bajo, pero muy bajo, ¿sí? Acá, el pH inicial, ¿va a ser tan bajo o va a ser un poquito más? Va a ser un poquito más alto, ¿sí? No tan bajo, exactamente. Entonces, si yo acá hipotéticamente mandé un pH 1 y acá voy a mandar un pH 3, ¿sí? Y lo que tengo que acordarme cuando estoy en un sistema que es débil fuerte, que va a haber una zona, ¿sí? El salto no va a ser tan marcado, sino que va a haber una zona donde el pH va a ir creciendo más despacito, ¿sí? Y esta zona se denomina zona buffer, ¿sí? En bibliografía se denomina zona buffer. ¿Mm? Y después tenemos un salto de pH y luego llegamos al pH final. Ustedes se fijan, el salto de pH ya no es tan marcado, ¿sí? Entonces, el rango para elegir el indicador es más acotado. ¿Mm? Hago aclaración, ¿sí? Que la hago siempre. Si bien en bibliografía esto se conoce como zona buffer o zona reguladora, recordemos que no necesariamente voy a tener una solución reguladora acá, ¿sí? Porque hay otras condiciones que se deben cumplir, ¿no? Bien, esto mismo, o sea, este mismo análisis lo vamos a repetir para la base, ¿sí? Nosotros acá partimos de un pH bastante alto porque estamos en presencia de una base fuerte. Acá, que estamos en presencia de una base débil, ¿vamos a partir de un pH tan alto? No, va a ser un pH básico, porque va a ser un pH básico, porque es una base, pero no va a ser un pH de 12, no va a ser un pH de 13, va a ser un pH un poquito más bajo. Entonces, vamos a empezar de un pH un poquito más abajo, ¿sí? Un poquito más abajo, y de la misma forma que pasaba con el ácido, va a ocurrir lo mismo. El pH va a ir bajando, pero va a ir bajando despacito, hasta que finalmente haga el salto, ¿sí? Un salto, y luego va a el pH final, ¿sí? El salto, ¿sí? Comparativamente, esperen que no se llegue a ver entero, ahí. El salto, que acá es muy grande, acá va a ser más pequeñito, ¿sí? Entonces, el indicador va a tener un rango más, el indicador va a tener un rango más acotado. Y aquí, nuevamente, estamos en lo que en bibliografía se denomina zona reguladora, ¿sí? Con los mismos cuidados en el uso de los términos de siempre, que es, ahí no siempre hay una solución reguladora, ¿sí? Hasta acá, estas son las formas de las curvas. ¿Hay alguna consulta sobre la forma de las curvas o estamos bien? ¿Estamos bien? Vamos avanzando un poquitito más entonces. Bien, estas son las formas, ¿sí? Cualitativamente las curvas son así. Cuando en una situación, tanto sea en un ejercicio como en una evaluación, se les pide esquematizar una curva, hacen esto, ¿sí? No necesitan ponerse a calcular, no necesitan ponerse a hacer balances, nada. Esto es un esquema, es un esquema. Y en ese esquema, si se los piden, se puede marcar, este es el pH inicial, en todo este rango voy a tener el pH antes del punto de equivalencia, este de aquí es el pH del punto de equivalencia, este es el pH fin, ¿sí? Entonces, ¿por qué al esquematizar me interesan esas 4 zonas? Porque esas zonas son las que yo, a nivel teórico, cuando pida un gráfico formal de una curva de titulación, son los 4 lugares que tengo que estudiar, ¿sí?
Esencialmente son, a nivel teórico, estudio la curva dividida en 4 partes. Y esas 4 partes son siempre el pH inicial, el pH antes del punto de equivalencia, el pH del punto de equivalencia y el pH final. Esos son los 4 puntos. ¿Mm? Son esos, no hay nada más. ¿Mm? Discúlpenme, aprovecho este boletín para decir que también me seleccionaron para TP Orgánica 1 de quinto primera. Me aplaudo a mí misma. Perdonen, pero yo vengo dando esta materia desde marzo y la verdad estoy contenta, estoy contenta. Por eso les digo que era un día de muchas emociones el día de hoy. Bien, bien. Bueno, Chan. ¿Cómo estudio esto a nivel teórico? Acá es donde viene lo difícil. Y viene lo difícil, ¿por qué? Porque ¿qué tenemos que aplicar acá? Para poder llegar a las expresiones y calcular el pH, ¿qué tenemos que aplicar? Balances, exactamente, exactamente, exactamente. Tenemos que aplicar la cualitativa a estos puntos de la cuantitativa. Y la cualitativa, siempre lo dije, fueron alumnos míos, yo siempre lo dije, que quali no es fácil, porque tiene cosas que son así como que es muy abstracto. Cualitativa a nivel analítico es una materia muy abstracta, ¿sí? Pasa lo mismo, estoy de acuerdo, no me ofende, o sea, es feo, hay cosas que son feas, es muy abstracto, es la parte más matemática de toda la química, ¿sí? ¿Y a quién le gusta la matemática? ¿Sí? Porque a mí tampoco me gusta demasiado la matemática. ¿Qué quieren que les diga? Yo soy bastante mala en matemática, de hecho. Eh, entonces, para poder calcular estos pHs, es que tenemos que aplicar la cualitativa. Entonces, lo que yo siempre recomiendo para hacer este estudio es, si lo queremos hacer en la curva, lo podemos hacer en la curva, si no, nos podemos hacer un dibujito de qué es lo que está pasando. Bueno, la vez anterior lo habíamos hecho que es en la curva. Vamos a hacerlo ahora, pero haciendo dibujitos. ¿Quieren? ¿Les parece bien hacerlo con dibujitos? ¿Quieren que haga dibujitos y curva? ¿Quieren que haga las dos cosas? ¿Mm? Bien, vamos con el primero, es el punto inicial. Antes de decir, a ver, ¿cuál voy a elegir para hacer? Voy a hacer el sistema base débil, ¿sí? No voy a hacer los 4 en la clase de hoy, pero voy a hacer uno, voy a hacer el base débil ácido fuerte. ¿Les parece bien? Porque este es uno de los que tenían ustedes de tarea. ¿Mm?
Bien, base débil, ácido fuerte. Empecemos por el primer punto. El primer punto es pH inicial. Bien, pH inicial. pH inicial. El pH inicial, siempre recordemos, tengamos en mente, ¿dónde mido yo el pH? En una titulación. ¿Dónde mido el pH? En el Erlenmeyer. Sí, en una titulación yo tengo dos lugares donde voy a tener las soluciones. El analito va a estar siempre en el Erlenmeyer. El titulante va a estar en la bureta. El pH se mide siempre en el Erlenmeyer, porque el pH que interesa es el del analito. Entonces, pH inicial va a estar en el Erlenmeyer. Entonces yo tengo acá, tengo mi Erlenmeyer. Bien. ¿Sí? Entonces yo tengo mi Erlenmeyer. Y acá, ¿qué tengo? Acá tengo la base débil. ¿Sí? Ok, genial. Y a nivel teoría, ¿cómo lo estudio esto? Sencillamente tengo que, a nivel teoría, para calcular el pH, lo que tengo es que debo averiguar la concentración de hidronios en la base débil. ¿Sí? Bien, tengo que averiguar la concentración de hidronios. ¿Por qué? Concentración de hidronios, porque yo mido pH. Ahora, es una base. Formalmente, por balance de masa y carga, ¿quién voy a despejar yo? ¿Voy a despejar hidronios o voy a despejar oxidrilos? Vamos a despejar oxidrilos, exactamente. Entonces, debo averiguar los hidronios. Pero ¿cuál es la estrategia? Es una base. Entonces, en realidad, es una base. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a despejar? Yo averiguo concentración de oxidrilos, ¿sí? No me mato haciendo esas expresiones feas y horribles. Averiguo la concentración de oxidrilos. ¿Y después qué hago con los oxidrilos? Si tengo los oxidrilos, averiguo la concentración de oxidrilos y luego aplico KW es hidronios por oxidrilos. Y nada más, ¿sí? No me mato, ¿sí? No hay necesidad de sufrir, ¿sí? Es una base, ¿sí? Hay expresiones. A nivel matemático yo lo puedo hacer de 58 formas, pero no me mato. Averiguo la concentración de oxidrilos y aplico esto. Y de ahí despejo hidrógenos, ¿sí? Esa es la estrategia, ¿sí? Que eso es lo importante, entender cuál es la estrategia, ¿está? Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Venimos bien? ¿Sí? Si hay alguna duda de la cualitativa, no hay problema. La semana que viene, antes de empezar la clase, ¿sí? Me dicen, profe, mire, tengo tal duda, ¿sí? No tengo problema que me lo digan, ¿sí? Lo vemos, no hay drama, ¿está? Bien, vamos a pH antes del punto de equivalencia. Bueno, acá la trama se complica, ¿sí? Es el momento de la trama se complica, porque yo ya no tengo más el Erlenmeyer solito. Yo ahora tengo una bureta,
Vamos a dibujar. Tengo una bureta, ahí, que tiene su vástago, tiene un robinete, está graduada. ¿Sí? Bien. Y debajo de la bureta voy a tener el Erlenmeyer. Bien. Excelente. Hasta acá estamos. Bien. Y yo acá adentro voy a tener un volumen. Y acá, si este es el 0, ay, perdón, que no se ve. Si este es el 0, yo voy a haber gastado un poquito de volumen. Entonces lo voy a poner como por acá. ¿Sí? Ahí está el nivel del líquido. ¿Mm? Bien. El tema es, acá adentro lo que tengo es que preguntarme qué tengo acá adentro. ¿Sí? Acá adentro, ¿qué hay? Signo de pregunta. ¿Qué hay ahí adentro? Entonces venimos acá, me voy a anotar acá. ¿Qué hay ahí adentro? Bien. Antes del punto de equivalencia, significa que la reacción ya empezó. ¿Sí? Entonces, esta reacción ya empezó. ¿Sí? Bien. Entonces, si estoy antes del punto de equivalencia, ¿sí? ¿Llegué a consumir toda la base? No, no, porque estoy antes del punto de equivalencia. Entonces, esta reacción, que es unidireccional, es una reacción rápida. ¿Qué significa? Que yo tiro la gotita, ¿sí? La gotita cae, ¡ping! Acá yo tengo el Erlenmeyer lo agito, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo movíamos en redondo? ¿Sí? En realidad es para allá, es en dirección a las agujas del reloj. Lo movíamos en redondo e íbamos homogeneizando. La reacción es rápida, ¿sí? Yo tiro la gotita, homogeneizo, bárbaro. Una vez que homogeneizo, ¿sigo teniendo ácido fuerte adentro de este Erlenmeyer o ya reaccionó? Después de tirar la gotita. Reaccionó, ¿sí? Entonces, el ácido fuerte, que yo lo estoy incorporando gotita a gotita, reacciona completamente. Reacciona completamente. ¿Y en qué se convierte? ¿Sí? Esa cantidad de equivalentes que yo metí de ácido fuerte, ¿en qué se convierten? En sal. Muy bien. Se convierten en sal. Denme un segundo que tuve un problema gatuno, que se me metieron en el medio. Ahí va. Ahora sí. Bien. Reacciona completamente. Pin, flechita. Se convierte en sal. Con todas las licencias lingüísticas que corresponden al se convierte, ¿no? Por supuesto. Bien. Bien. La base. ¿Sí? La base. Yo tengo todos los equivalentes de la base, los tengo acá adentro. ¿Mm? ¿Reacciona completamente? ¿O tengo equivalentes acá sin reaccionar?
tengo acá una partecita que me va a quedar sin reaccionar. Entonces, la base débil, en términos, mirando siempre el Erlenmeyer, ¿sí? Porque piensen que lo que pasa en la bureta, y esto cuando vayan al laboratorio se los van a decir, ustedes no miren la bureta, miren el Erlenmeyer. Bueno, a nivel teórico es lo mismo. A mí no me importa lo que pasa en la bureta, miro el Erlenmeyer. Entonces, en el Erlenmeyer, la base débil reacciona parcialmente, o sea, voy a sacar flechita para acá abajo, quedan equivalentes sin reaccionar. ¿Sí? Bien. Esto es la base. Esta es la base. Bien. ¿Qué tengo en el Erlenmeyer? Base débil y sal. Muy bien. En el Erlenmeyer voy a tener base débil y sal. Entonces, yendo a lo que es la teoría, ¿sí? Teoría. Nuevamente, ¿qué es lo que yo tengo que averiguar? Debo averiguar la concentración de hidronios en el sistema dentro del Erlenmeyer. ¿Sí? Bien. Este sistema, a nivel teórico, pensémoslo a nivel teórico, ¿es un sistema sencillo tener una mezcla de una sal que es una sal ácida, ¿sí? Es una sal que hidroliza, ¿sí? Es una sal que hidroliza, ¿sí? No es una sal común y sencilla, ¿sí? Tengo una mezcla entre una base débil y una sal que hidroliza. ¿Es un sistema sencillo desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista cualitativo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es un lío para resolver o es algo fácil de resolver? Con honestidad, ¿eh? Y es un lío, sí, es un lío de resolver, es la verdad, es un lío de resolver, ¿sí? Esto, ¿sí? Y no es casual que esta parte de la curva se considere una zona reguladora, ¿sí? Esto es un lío de resolver. Y es un lío de resolver porque desde el punto de vista químico no puedo despreciar nada. Entonces, las expresiones matemáticas son muy complejas, ¿sí?
tengo expresiones al cubo, tengo expresiones a la cuarta, son expresiones matemáticas muy complejas, ¿sí? Y eso es una verdad. Ahora, ¿cómo puedo reducir la complejidad de este sistema? Bueno, en primer lugar, lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Es perder el miedo y lo primero que tengo que hacer es plantear ecuaciones de lo que está ocurriendo, ¿sí? Que voy a tener, por un lado, la disociación de la base, ¿sí? Y por el otro lado, voy a tener la hidrólisis de la sal. ¿Sí? La sal que viene de la reacción ácido-base. ¿Sí? Entonces, planteo las ecuaciones. Eso es lo primero que tengo que hacer. A partir de las ecuaciones, yo voy a plantear balance de masa y balance de carga. Porque los balances, yo los puedo plantear. Yo para los balances no necesito nada sofisticado. Yo los balances los puedo plantear sencillamente teniendo las ecuaciones. ¿Sí? ¿Y luego qué hago? Porque salir corriendo no es opción. O sí, pero bueno, no es la opción más mejor, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué se imaginan que hago? Escribo, ¿sí? Yo tengo que averiguar la concentración de hidrógenos. Desde el punto de vista formal, el problema que tengo es, al plantear balance de masa y carga, que son mis herramientas analíticas para poder averiguar esto, se me complica, se me complica mucho, ¿sí? Para averiguar qué es lo que pasa en todo ese rango donde puedo plantear esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Escribo, ¿sí? Escribo. Sencillamente es, planteo balance de masa, planteo balance de carga y luego escribo. Escribo una linda oración. Escribo. Justificando por qué es compleja la resolución en toda la zona antes del punto de equivalencia. ¿Sí? Y acá voy a graficar la curva sencillita. Porque acá es donde está bueno valernos de la curva para poder justificar. Yo tengo la curva que es así, tiene esto. ¿Sí? Este es el punto inicial, este es el punto de equivalencia.
¿sí? Este es el pH inicial, y este que está acá es el pH de equivalencia. Todo lo que está en el medio es el antes del punto de equivalencia. Todos los puntos, sí, tengo que plantear balance de masa, balance de carga, y me genero unas ecuaciones horribles, ¿sí? Todo no lo puedo calcular, pero sí puedo usar un punto que está en el medio. Va a haber un punto en el medio en el cual yo pueda decir que las concentraciones son tales que la cantidad de hidronios va a ser similar a la cantidad de oxidrilos que se generan. ¿Sí? Recuerden esto. Acá. Acá. La cantidad de oxidrilos que se generan por la disociación de la base va a ser similar a la cantidad de hidronios que se generan por la hidrólisis de la sal. Entonces va a haber un punto en el cual yo pueda despreciar hidronios y oxidrilos en el balance de K. Y lo voy a escribir, ¿sí? En esa zona va a haber un punto en el cual la concentración de oxidrilos generada por la disociación de la base va a ser prácticamente igual a la concentración de hidronios generada por la hidrólisis de la sal. Lo escribí. Ahí. En este punto, ¿cómo sigo? Entonces, en el balance de carga, puedo despreciar concentración de hidronios y concentración de oxidrilos. En el punto de equivalencia, ¿sí? Ojo, porque yo acá no estoy hablando de equivalentes, ¿sí? Yo no estoy hablando de equivalentes, ¿sí? En el punto de equivalencia, lo que se igualan son los equivalentes, ay, que no se ve, son los equivalentes de la base débil con los del ácido fuerte, ¿sí? Yo acá no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy diciendo es que se igualan o se hacen prácticamente iguales la concentración de oxidrilos que deriva de la disociación de la base con la concentración de hidronios que deriva de la hidrólisis de la sal. ¿Sí? En el punto de equivalencia yo no tengo base, tengo nada más que sal. Entonces el pH del punto de equivalencia va a ser el pH de la sal, ¿sí? Pero bueno, lo que hago entonces es, teniendo todo planteado, toda la matemática fea, pero planteada, la tengo toda esta justificación.
¿sí? Entonces yo ya justifiqué que la resolución en todo este rango es complejo, pero que en esta zona va a haber un momento en el cual los oxidrilos que se generan por disociación de la base van a ser iguales a los hidrógenos generados por la hidrólisis de la sal, y entonces puedo despreciar en balance de carga. Entonces, despreciando en el balance de carga, puedo resolver, ¿sí? Yo desprecio acá y entonces resuelvo, ¿sí? Esta es la justificación cuantitativa. Sé que seguramente alguna duda haya quedado respecto de alguna expresión de balance de masa, balance de carga. Yo lo que les propongo es, con esto, vuelvan a lo que han hecho y lo vemos, ¿sí? Glotona, cállate. Así como intensa hoy. Bien. ¿Pregunta de esto? Muchas preguntas hay de esto. Pero, ¿alguna que se les ocurra ahora? ¿No hay preguntas? ¿Sigo? Sigo con punto de equivalencia. Entonces. Vamos a hacer, entonces, pH en el punto de equivalencia. Bien, y acá no necesito dibujito, acá necesito la reacción. Ácido débil, perdón, ácido fuerte, más base débil, me va a dar una sal más agua. En el punto de equivalencia, acá se igualan los equivalentes. Entonces, en el Erlenmeyer, ¿qué voy a tener dentro del Erlenmeyer? La sal. En el Erlenmeyer, acá solo tengo la sal. ¿Sí? Entonces, a nivel teoría, nuevamente debo calcular la concentración de hidronios de la sal, que en particular es una sal, ¿sí? Es una sal que viene de un ácido fuerte y una base débil. Entonces es una sal que hidroliza, liberando hidronios. ¿Sí? Entonces planteo balance, o sea, planteo las ecuaciones, balance de masa, balance de carga, es el pH de la sal, ¿sí? Acá no hay nada raro, no hay ninguna explicación, no hay ninguna justificación rara que tenga que dar, ¿sí? Lo único que sí, parto de acá, como se igualan los equivalentes, en el Erlenmeyer solo tengo la sal,
¿sí? Y a nivel teórico debo calcular la concentración de hidronios de la sal que hidroliza liberando hidronios. Entonces ni siquiera tengo nada raro, calculo directamente los hidronios. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, vamos al punto final. Vamos al pH en el punto final. Bien, en el punto anterior, yo había ya neutralizado todos los equivalentes de la base débil, ¿sí? El pH final es un punto que se utiliza, y les voy a decir por qué lo utilizamos, y tiene que ver con ver la forma de la curva en su esplendor. Si yo nada más me quedo en el punto de equivalencia, la curva la veo hasta ahí. Y es como rara la curva hasta ahí, ¿no? O sea, es como que no tiene forma de curva de titulación. Entonces, el pH final es un punto, el pH final es un punto donde lo que estoy midiendo en este punto es el exceso de titulante. Eso es lo que estoy midiendo. El exceso de titulante. Entonces, yo tengo el Erlenmeyer, ¿sí? ¿Qué voy a tener dentro del Erlenmeyer en este punto? Voy a tener, exactamente, voy a tener la sal y voy a tener el ácido fuerte. Y acá es donde hay que tener cuidado. La sal es una sal ácida que hidroliza, ¿sí? El detalle es, y yendo un poquito a lo que yo molestaba bastante el año pasado, ¿sí? Yo tengo la sal que va a liberar un poquito de hidronios. Y voy a tener el ácido fuerte. Lo que yo recomiendo en este punto es usar mucho a Le Chatelier, porque Le Chatelier acá me simplifica la vida. Yo voy a tener la sal, que lo voy a poner así. Supongamos que yo tengo un ácido fuerte, voy a poner un ejemplo. Yo tengo la sal, supongamos que la sal es cloruro de amonio y el ácido fuerte es ácido clorhídrico. ¿Sí? Bien. En el punto de equivalencia, yo tengo el amonio, que con agua me da esto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Esto es en el punto de equivalencia tengo nada más que esto. ¿Sí? Bien, sigo agregando ácido fuerte y agrego ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico
hace esto, ¿verdad? ¿Cómo puedo aplicarle Chatelier para reducir la complejidad de este punto? Para reducir la complejidad de este sistema. ¿Sí? Yo tenía esto y le agrego esto. La concentración de hidronios es despreciable, pero es despreciable ¿por qué? ¿Cómo lo explico en términos de desplazamiento de la reacción reversible? ¿Sí? Esta concentración de hidronio va a ser despreciable frente a esta, sí, pero además, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo incorporo este ácido, ¿cómo afecta esto acá? El equilibrio se desplaza hacia la formación de amonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta incorporación hace que esto aumente, el equilibrio se desplaza para allá, ¿sí? Y por lo tanto esto se reduce, ¿sí? La reacción se desplaza hacia la formación de amonio. Entonces, el aporte de hidronios que corresponde a la sal es despreciable, ¿sí? Si ustedes me escriben todo eso, ¿sí? El aporte de hidronios correspondiente a la hidrólisis de la sal es despreciable, por desplazamiento hacia la formación de amonio, ustedes me escriben eso, entonces el pH final lo resuelven como el pH del ácido fuerte en exceso. ¿Sí? Lo resuelven como el pH del ácido fuerte. Pucha, esto está re fuera de foco. A ver si lo logramos poner en foco. Ahí está un poco mejor, no mucho. Bueno, fuera de Dios. Ahí está bien. Bien. Y listo, ¿sí? Yo quiero esta clase de cosas. Yo no quiero que se maten haciendo cuentas. Yo quiero que escriban oraciones lindas y cuentas pequeñas, ¿sí? Porque la cuantitativa es eso, ¿sí? Es eso. Es quitar toda esa dificultad cualitativa, medio esotérica, que tenía por momentos, con argumentos, ¿sí? Con argumentos químicos, ustedes resuelven sistemas más sencillos. Y esto lo pueden resolver así, es el pH del ácido fuerte, lo resuelven como el pH de un ácido, ¿sí? No se maten. ¿Está? Bien, preguntas, preguntas. ¿Preguntas hasta aquí?
¿no? ¿Sí? Más o menos. ¿Las van a pensar para el miércoles que viene? Bien. No es casual, créanme, que yo haya elegido el sistema débil-fuerte para hacer este resumen. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de carbonatos, ¿sí? Cuando estamos hablando de carbonatos, estamos hablando de un sistema débil-fuerte. ¿Cuál es la particularidad del carbonato? Y si yo estoy hablando del carbonato. ¿Tengo un solo punto de equivalencia? Tengo dos. Bien, entonces voy a tener pH inicial, zona Buffer, primer punto de equivalencia, segunda zona Buffer, segundo punto de equivalencia, pH final. ¿Sí? Este es el carbonato. Entonces, el concepto sigue siendo exactamente el mismo. Acá en lo inicial, ¿quién está viviendo solito? El carbonato. Vive solito. Este es el primer punto de equivalencia. Este es el primer punto de equivalencia. ¿Sí? En el primer punto de equivalencia, el carbonato ya reaccionó todo. ¿Sí? Entonces, en todo este trayecto, la reacción es carbonato, que es una base débil, más ácido fuerte, que me da bicarbonato más agua. ¿Sí? En todo este trayecto así, ocurre esta reacción. ¿Sí? En el primer punto de equivalencia, ¿a quién tengo viviendo solito? Bicarbonato. En todo este trayecto acá en el medio, voy a tener un sistema que va a estar compuesto por carbonato y bicarbonato. Acá tengo carbonato, que es la base, y bicarbonato, que viene de esta reacción. ¿Sí? Entendiendo a nivel teórico esta curva de carbonato. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Estamos bien? Bien. Bueno, el tema es, el bicarbonato también se puede comportar, nuevamente puede reaccionar, y de hecho lo hace. El bicarbonato, voy a escribir con otro color, espero que se vea. El bicarbonato más ácido fuerte puede reaccionar, ¿y qué me da? Ácido carbónico más agua.
En el segundo punto de equivalencia, acá, ¿quién va a estar viviendo solito? El ácido carbónico. ¿Sí? Y en toda esta zona de acá del medio, ¿quiénes van a estar? El bicarbonato conviviendo con el ácido carbónico. ¿Sí? A nivel teórico, esta es la curva de eh, esta es la curva de carbonato. ¿Sí? Acá, ojo porque esto no está bien. Vamos a borrar esa palabra agua, no está. Porque formalmente acá lo que da es otra sal, da una sal neutra. Sí, ahora lo reescribo. ¿Sí? Me equivoqué, yo, ¿sí? Porque piénsenlo así, esto por ejemplo es carbonato de sodio más ácido clorhídrico, me da bicarbonato de sodio más cloruro de sodio, ¿sí? Acá da una sal neutra, que esta sal neutra no molesta en el cálculo de pH. Bien, conceptualmente la curva es esta. A nivel teórico, si yo necesito evaluar estas curvas, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Recordar quiénes son las especies que predominan en cada pedacito. Si ustedes lo piensan, no difiere de la curva base débil fuerte, ¿sí? Por ejemplo, acá la teníamos, es esta, ¿sí? Piensen, a ver, lo voy a poner así. Piensen que, por ejemplo, es esto, es lo mismo, ¿sí? Siempre, como la reacción es equivalente a equivalente, la magia de todo esto es que el sistema no es complejo, ¿sí? Porque primero ocurre una reacción y después ocurre la segunda. Entonces yo puedo trabajar hidrógeno a hidrógeno, ¿sí? Reacción a reacción, sin necesidad de volvérmelo. El único detalle a nivel problemas en realidad es, porque a nivel teórico es lo mismo, ¿sí? Lo único que tengo que darme cuenta es si estoy trabajando acá o si estoy trabajando acá. El detalle es, a nivel práctico, lo que trae inconvenientes, ¿sí? Que si bien lo vimos la clase pasada, lo quiero mencionar ahora nuevamente. Y es que tenemos que recordar, ¿sí? Hay que tener cuidado, porque esta clase de sistemas yo los puedo evaluar con una bureta o con dos buretas, ¿sí? Este es el principal cuidado que hay que tener en esta clase de sistemas, ¿sí? Porque muchas veces de repente nos apuramos, no leemos bien el enunciado y no nos damos cuenta si es con una bureta o con dos buretas, ¿sí? Esa es la principal dificultad de sistemas
de mezclas. Si trabajo con una bureta o si trabajo con dos buretas. Y no hay mucho más, ¿sí? No hay mucho más para decir, porque esto es ácido básico. Todo lo otro es aplicar conceptos, que pueden ser conceptos estequiométricos, conceptos de cualitativa, a esto. La cuantitativa es esta. ¿Sí? Y un detalle re importante, y es la diferencia entre teoría y TP. Los problemas, ¿sí? Los problemas de cálculo de teoría y TP son los mismos. Lo que difiere es la justificación. Que en TP, yo lo que quiero es determinar rápidamente cómo está compuesta una mezcla. Entonces, aplico mis fórmulas e informo. La mezcla tiene tanto de esto y tanto del otro. ¿Sí? En teoría, más allá de saber la composición, yo lo que quiero es que me lo justifiques a nivel teórico. Entonces, el problema se resuelve igual. Las fórmulas son las mismas y los criterios son los mismos, ¿sí? La diferencia es que el problema no termina ahí, sino que hay un pasito más, y es justifícame por qué, ¿sí? Que es todo lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Esa es la única diferencia entre un ejercicio para teoría y para TP. Después se resuelven igual, ¿sí? Lo que cambia es eso. Para teoría hay que agregar una oración, un parrafito, justificando por qué ese resultado. ¿Sí? Preguntas. ¿Consultas, dudas? Fue un montón, pero creo que estuvo bueno como para poder dar un cierre a ácido básico, a ácido base. Por ahora, si no tiene consultas, está muy bien. La semana que viene nos volvemos a encontrar y las dudas que tienen las revisamos al principio de la clase.